Esta historia se titula La bondad del diablo. Un día, cuando se acercaba el día para celebrar la fiesta del santo patrón del pueblo, el padre de la iglesia mandó a llamar al mejor pintor de la región para que restaure las imágenes de santos y vírgenes que se hallaban en la capilla. El pintor, de nombre Francisco, antes de empezar a pintar, el padre le hizo especial hincapié en que se esmerara en arreglar la imagen de San Miguel Arcángel. Quiero que quede todo muy bien. Arregla a los santos y a las vírgenes, que parezcan como nuevos. Pero no te preocupes del diablo, ese no importa. Pero Francisco no le dio mayor importancia a los comentarios del sacerdote y se dispuso a trabajar. Sacó de una maleta pinturas y pinceles y empezó con los ángeles y querubines, después con las vírgenes y ya entrada la noche con los demás santos. Ya cansado, Francisco decidió dejar el arreglo de San Miguel Arcángel para el día siguiente y así podría hacer un mejor trabajo, y se dispuso a dormir. Francisco se encontraba ya medio dormido cuando de repente escuchó como alguien caminaba sigilosamente por los pasillos de la iglesia. Francisco abrió los ojos y un escalofrío recorrió su cuerpo y el miedo lo invadió por un momento, pero este duró muy poco, porque escuchó que alguien vaciaba las urnas donde los feligreses depositaban las limosnas. Se le hizo raro que a esas horas de la madrugada se hicieran esas actividades. Francisco se levantó con mucho cuidado para no ser descubierto y vio claramente a una mujer vaciando las urnas, para luego desaparecer en la penumbra de la noche. Francisco no daba crédito a que alguien hiciera algo así, pero después de pensarlo, cayó en cuenta que eso no era asunto suyo, ni mucho menos su problema, y se regresó a dormir. Al día siguiente, Francisco se levantó muy temprano para continuar con su trabajo. Con sumo cuidado pintaba los defectos de la pintura de San Miguel Arcángel. Cuando escuchó las puertas de la iglesia abrirse, era el padre, que llegaba a la iglesia en compañía de la mujer que la noche anterior había visto robarse las limosnas. Luego vio cómo el padre se acercaba a una de las urnas, donde se suponía se encontraban las limosnas. Cuando oye al padre gritar, "El diablo nos volvió a robar", mientras le decía a la mujer, Francisco llegó y le dijo: "No fue el diablo, padre. Fue esta mujer que tiene al lado suyo. Anoche yo me quedé a dormir aquí y la vi meterse a la iglesia a escondidas y vaciar las urnas". El padre no daba crédito a lo que el pintor decía y reprendió a Francisco: "¿Cómo es posible que digas eso? Ella es una mujer muy respetable y temerosa de Dios". "No, padre, ella fue, yo la vi, es una ladrona", respondió Francisco, pero fue en vano. El padre no quiso escuchar más y se retiró de la iglesia. Francisco quedó atónito, así que mejor decidió volver a trabajar, para así retirarse lo más pronto posible de ahí. Estaba a punto de guardar sus cosas cuando vio la desgastada imagen del diablo a los pies de San Miguel Arcángel y sintió lástima por todas las injurias y maltrato que sin merecer recibía aquel pobre diablo. Así que sacó su mejor pincel y se dispuso a restaurar la figura de aquel diablo destartalado. Al terminar, Francisco acudió con el padre para recibir la paga por las restauraciones. Una vez pagada la deuda, se retiró de ahí. Saliendo de la iglesia, se topó con aquella mujer, que sin razón alguna comenzó a gritar por ayuda. Rápidamente varios hombres se abalanzaron contra Francisco y la mujer comenzó a decirles que él le había robado, y Francisco fue apresado y llevado donde el juez, que le aplicaría la mayor sentencia por robo. "Soy inocente", gritaba con desesperación, que ese dinero era fruto de su trabajo. Juraba y perjuraba aquel pobre pintor, pero sus súplicas eran en vano. Cuando Francisco era transportado para llevarlo a la horca, un hombre vestido de negro detuvo a la multitud que lo llevaba, y éste les contó todo lo sucedido, con lujo de detalles, de cómo esa mujer se había robado las limosnas, como si se tratara de un hechizo. Francisco vio cómo aquellos hombres escuchaban atentos el relato de ese misterioso desconocido,
para después dejarlo en libertad. Agradecido con aquel hombre, Francisco quiso darle las gracias, pero antes de que dijera nada, el hombre lo jaló fuera de la multitud, para luego decirle en voz baja: «Cállate, que si te oyen y me descubren, te ahorcan ahora sí, y a mí contigo». Entonces aquel hombre sacó de su bolsillo el fino pincel que Francisco había utilizado para retocar la figura del diablo, se lo entregó para luego seguir su camino, perdiéndose en el horizonte. En ese momento, Francisco se dio cuenta que se trataba del mismísimo diablo de la capilla de San Miguel, quien había acudido en su auxilio para devolver el favor y la bondad que él había tenido con él. Esto es Enigma Sobrenatural. Si te gustó el video, comenta, regálame un like y sigue esta cuenta. Hasta el próximo video.